Saludos. Titulamos este vídeo La construcción del toroide universal. 5. Cosmos, Tierra. Toroide número 74. Hacemos este vídeo a fecha de 23 de febrero del año 2021. En presencia de lo que podemos decir sacrificio de una parte de esta humanidad, al igual que en épocas pasadas, algunas personas que estudian la historia y se sorprenden porque eran capaces unos padres de ofrecer a sus hijos y primogénitos pues al dios Moloch en sacrificio, pues sencillamente, del mismo modo que se está realizando en la actualidad, según toda nuestra interpretación, debido a la ignorancia y al miedo, sencillamente. Entonces es lamentable presenciar esta realidad, pero nada puede hacerse realmente, porque el principal parásito del ser humano es la mente. Si se posesionan de tu mente con falsas ideas y falsas creencias, pues tú haces lo que nunca serías capaz de hacer si te hubieses dejado simplemente llevar por tu intuición y por tu emocionalidad y por tu totalidad de ser, que te está diciendo que eso no debe ser positivo. Pero claro, la ignorancia junto con el miedo infundido pues lleva a esta realidad. Entonces nosotros en este vídeo vamos a continuar, porque siempre estamos presentando lo mismo pero bajo distintos aspectos. Entonces el aspecto que queremos hoy mostrar es cómo, o sea, dos puntos principales. Uno, cómo se pasa de un toroide al siguiente, porque nosotros en vídeos pasados mostramos una imagen que dijimos que esto puede ser la representación de los tres ejes del espacio, que podemos decir que es la estructura básica de esta creación. Y dijimos que cada uno de estos toroides, el vertical representado por Aries, el horizontal representado por Sol, Luna, y el transversal representado por la Tierra y por nosotros, pues dijimos que lo esencial era comprender que todos son estructuras tubulares, como esta pajita que tenemos, y entonces considerar que el centro, el interior vacío, aparentemente, no está totalmente vacío, sino que es una energía superior y más sutil, mientras que el exterior, que es más material, pues es la parte que podemos decir corteza y más densa. Pues simplemente con esta estructura, aplicando pasos sucesivos, explicamos pues cómo se pasa realmente de esta estructura que estamos diciendo que en cierto modo es virtual, pero es muy real, porque es la que produce nuestra realidad física concreta mediante pasos sucesivos. Entonces eso es lo que queremos nosotros dar un nexo de unión comprensivo, porque algunas personas pues dirán, yo realmente no entiendo cómo de esos tres tubos, esos tres tubitos, pues ahora pues llegamos a esta realidad que es totalmente distinta. Pues nosotros decimos, realmente esta realidad son tubos. Tu propio organismo está hecho de tubos, arterias, venas, columna vertebral, todo está hecho de tubos, realmente. Pero lo que sucede que la parte interior de esos tubos pues es la parte que no se ve en esta realidad. Entonces nosotros en este vídeo queremos hacer un poco más asequible esta comprensión del paso de distintos toroides hasta llegar a nuestra realidad concreta, física y palpable, y también realizar una comparativa diferencial entre la teoría que ya hemos presentado en un vídeo anterior de la teoría celular cóncava, porque esa, para las personas que sean muy mecanicistas y quieren realmente ver una estructura coherente, pues ahí está en las tierras celular cóncava. Pero tenemos que en este vídeo mostrar las diferencias, porque a diferencia de la teoría plana, que tiene partes que son sin posibilidad lógica y experimental, pues nuestra teoría, que no es nuestra sino de la conciencia, pues es totalmente coherente, al igual que la oficial, porque al igual que la Tierra oficial, nuestra estructura es una estructura esferoide. Es decir, es semejante y todo se explica de la misma manera, pero al revés. O sea, que no existe una gran
un gran inconveniente comprensivo, porque la duración de días, las estaciones, pues tienen el mismo rigor mecánico, matemático, que la Tierra oficial, realmente. En ese aspecto no le puedes poner ninguna pega. Lo que sucede que es exactamente al revés, porque la nuestra es la verdadera. Y vamos a mostrar aquí que precisamente con el movimiento verdadero que nosotros estamos estableciendo, a diferencia de la Tierra celular cóncava, pues ese movimiento está recogido por todas las élites que reflejan este conocimiento en sus artefactos y en sus modelos, como son, por ejemplo, el caduceo de Hermes Mercurio, o también, dijésemos así, la representación del ADN, que son estructuras de espiraloides opuestas. Realmente, incluso en la cultura, pues vamos a ir viendo que está establecido ese mismo modelo, esa misma estructura, que son dos corrientes que a un centro se oponen girando en direcciones opuestas, para que vean que nuestra teoría es no solamente de la forma de la Tierra, sino de toda la totalidad, y que el corazón precisamente también son corrientes opuestas, que es la doble circulación que se opone, sangre arterial y sangre venosa, que precisamente realizan esos recorridos de modos opuestos, sencilla y llanamente y maravillosamente estructurado. Al igual que el corazón, pues también son dos movimientos que son distintos y son opuestos, como es la sístole y la diástole. Entonces, nosotros queremos seguir compartiendo, en cierto modo, aceleradamente, podemos decir, porque ya verán que debiéramos dejar quizás espaciar algo más de tiempo entre los distintos vídeos que estamos compartiendo, pero nos urge porque, como hemos visto ya en otro vídeo anterior, pues se puede cortar la posibilidad de comunicación, de conocimiento. Entonces aquí está pues este esquema que vamos a ir representando. Primeramente vamos a ver la concatenación de toroides y el paso de un toroide al siguiente, y después esta comparativa que acabábamos nosotros de mencionar. Entonces, en esta concatenación de toroides, es decir, cómo a partir de, porque todos son pasos sucesivos, cómo a partir, este sería el toroide, podemos decir así, más primerizo, el vertical, el horizontal, y el nuestro, el transversal. Como a partir de un toroide, por ejemplo, el primero, que es el vertical, pues se pasa al segundo, que es el horizontal. Ya saben, y no tenemos que repetir esto, que este toroide representado en la realidad física sería la estrella polo norte, estrella Polaris, y polo sur, la Cruz del Sur. El horizontal sería el toroide Sol-Luna, y el nuestro pues sería, pues, si lo vemos en forma física de esferoide cóncavo, pues sería ártico, polo ártico en el norte y polo antártico en el sur. Entonces, nosotros aquí queremos decir la explicación del resultado. ¿Por qué nosotros en el resultado evidentemente no vemos ningún tipo de toroide ni ningún tipo de tubo? Pues el resultado es este que vamos a sintetizar. Serían que los tres ejes toroides que tenemos aquí suponen una concatenación de toroides que se concreta finalmente en una dualidad, es decir, al final llegamos a una dualidad. ¿Y cuál sería esa dualidad? Sería una parte perceptible, sería la parte perceptible de cada toroide, como ya hemos dicho, el centro, la parte interior hueca, pues eso es la parte imperceptible. La parte perceptible, perdón, la imperceptible es la del centro y la corteza es la perceptible. Entonces, la parte perceptible de cada toroide quedará entonces en ese resultado final como una huella, nosotros decimos una huella material de materia densa, porque precisamente son las cortezas de los tres toroides. Entonces, una huella material densa. ¿Y cuál sería el otro resultado en relación con la parte interior que es sutil? Pues sería la parte imperceptible, y esa parte le podemos decir el campo. El campo queremos significar, por ejemplo, en un imán, vemos los polos, pero existe una influencia de esos polos. Y entonces esa influencia que, por ejemplo, atrae distintas partículas de hierro, pues esa influencia, que es un espacio vacío, pero que está actuando, pues eso es el campo. Ese es el campo. Y sinónimo del espacio vacío. Por tanto, al final quedarán las huellas
las huellas materiales que decimos ya y vamos a recordar, y también la parte imperceptible, que sería el espacio vacío. Por eso el espacio, de un modo equivocado, se nos ha incluido que no contiene nada. No, ese espacio es una energía más sutil y más poderosa. Entonces aquí hemos puesto 3 imágenes. Pues esto, ¿qué sería? Pues esto sería sencillamente la visión, que esto sí es más verdadero, del planeta Venus con cámaras de gran zoom de la 900, creo que es la P900 o la P1000, que tú enfocas y entonces a Venus, ¿y qué ves? Pues ves este tipo de energía que se mueve, que es como energía plasmática, que le podemos decir. Entonces, ¿qué sería lo que vemos? Pues lo que vemos sería la parte más densa y más material. ¿Y cuál sería lo que no vemos? Pues su campo que lo rodea, entonces nos parecerá espacio vacío. Y fíjense la semejanza con la cimática, que si aplicamos ya, esto sería el macrocosmos, podemos decir, y esto es microcosmos, una gota de agua, le aplicas cimática, es decir, vibraciones, y entonces obtienes esta imagen que estamos viendo, unas partes más luminosas, que esas partes más luminosas serían en cierto modo las más densas, mientras que las otras que se van difuminando, pues serían las que se convertirán en el campo imperceptible. Entonces, los huecos vacíos de estos tubos, que como esta pajita que hemos enseñado, pues esos huecos vacíos pues son los que se unen, porque estamos viendo el resultado final, pues son los que se reúnen y forman el espacio, que también es, por su propia naturaleza, pues es vacío y es imperceptible. Y en cambio las cortezas son las huellas perceptibles que vemos. ¿Y dónde vemos entonces ahora aquí en esta realidad concreta? ¿Cómo pasamos de ese modelo que hemos puesto a la realidad concreta? Pues las cortezas de esos 3 tubos, vamos a decirle tubos para que recuerden, pues serían la parte física que vemos, sería el esferoide cóncavo suelo, que sería la más densa, que es el suelo que pisamos, y ese es totalmente perceptible. El otro, que sería la parte de la corteza del tubo toroide Sol-Luna, pues sería el Sol y la Luna, que vemos sencillamente. El Sol y la Luna, que forma un toroide, pues es la parte física que vemos de la corteza del otro toroide. ¿Y cuál sería del primer toroide esa corteza? Pues serían estas estrellas que aquí están reunidas formando constelaciones, serían estos puntitos de luz, que sería el primer esferoide, que sería el toroide Polaris Cruz del Sur. Esto sería esto que estamos viendo, que esto sí lo vemos físicamente, pues estos serían las partes densas en comparación. Y lo que no vemos, pues es todo el espacio vacío que nos rodea, que tiene existencia. Eso equivale pues al interior de esos 3 tubos y de esos 3 toroides. Entonces, eso que hemos dicho es el resultado final, pero ahora vamos a ver cómo se pasa entonces de uno a otro de una manera más concreta. ¿Cuál es la explicación de este proceso? Pues nos hemos tenido que buscar una palabra para no tener que inventar, porque habrán comprobado que nosotros tenemos a veces que entrecomillar muchas palabras, porque no es exactamente lo que queremos decir, por eso las entrecomillamos, pero también nos tenemos que inventar alguna. Entonces, pero preferimos buscar algunas que se asemejen. Entonces hemos buscado la palabra, para que vean que en cada uno de los vídeos tenemos que aprender algo. Nosotros incluso también estamos aprendiendo al tener que realizarlo, pues la palabra subsumir. La palabra subsumir. Entonces esa palabra subsumir está en relación con la palabra subsunción. Entonces, ¿qué sería la subsunción? Pues la subsunción es el acto y el resultado de subsumir. Y subsumir alude a tomar algo como un caso particular que se somete a un principio general o como componente de un grupo más amplio. Entonces, nos viene bien esa palabra para dar la idea para ver cómo pasamos de un toroide al siguiente, cómo se pasa de un toroide al siguiente, porque entonces cuando nosotros se crea el primer toroide, el vertical, entonces ¿cómo? Y después a partir de ahí se pasa al segundo toroide. Bueno, pues la característica de este toroide inicial vertical en cuanto a densidad y a sutilidad, podemos decir, pues en el momento que pasas al segundo, pues ya se reestructura todo. Y por eso es la palabra subsunción. Es decir, que se modifica el anterior, el toroide anterior se modifica en función del toroide que se añade. Entonces, por eso esa es la palabra subsunción. Se produce una subsunción. Y ya no es exactamente, ya están los dos
modificados. Entonces, el paso del primer toroide al segundo toroide produce la primera subsunción. Y entonces, de tal manera que entonces ya con esa primera subsunción ya no es lo mismo que estaba anteriormente en cuanto a densidad y sutilidad, en cuanto a parte física y parte sutil del primer toroide. Cuando se produce la primera subsunción y viene el segundo toroide, y aparece el segundo toroide, que es el Sol y la Luna, pues entonces eso ya lo cambia todo. Entonces eso es lo que queremos decir con esta palabra. Entonces, ya estamos en la primera subsunción, que se ha producido el Sol y la Luna en relación con el primer toroide. Pues ahora, el paso de esta primera subsunción al tercer toroide, que es el nuestro, o nuestra Tierra física, pues entonces producirá la segunda subsunción, porque en el momento que aparecemos nosotros y nuestra Tierra física, pues entonces altera todo lo anterior, y ya está todo reajustado. Esa es la concatenación. ¿Y cuál entonces sería el proceso concreto de la subsunción? Pues sería que la parte sutil de cada toroide inicial, pues cuando aparece el siguiente toroide, esa parte sutil se hace todavía más sutil y su parte densa pues se hace todavía más densa. Entonces, cuando existe una realidad, la del primer toroide solamente, pues ahí tiene esa realidad solamente de ese Polaris y Cruz del Sur, pues tiene un determinado grado de sutilidad y de densidad. En el momento que aparece a partir de él el siguiente toroide, que es el Sol y la Luna, pues entonces la parte sutil suya del toroide inicial se hace todavía más sutil y su parte densa se hace todavía más densa, y entonces aparece esta segunda subsunción, que entonces ya serán las estrellas y será el Sol y la Luna. No sé si nos estamos haciendo entender, para que vean cómo se va pasando de este modelo virtual a esta realidad concreta. Y cuando entonces aparecemos nosotros, el tercero, pues modifica toda la sutilidad anterior y toda la densidad anterior. ¿De qué manera? Pues de que la parte más sutil entonces la tenemos nosotros aquí, que somos los últimos y somos el transversal y somos la obra, somos la finalización de la obra de la fuente. Y entonces nuestra parte sutil, etérica, nuestra alma, es más sutil que todo lo anterior establecido, y que incluso está ahí con sus huellas de esas estrellas que vemos y de ese Sol y de la Luna. Nuestra parte sutil es más sutil que la parte sutil de estos elementos. Y nuestra parte densa, que nuestra parte más densa podemos decir que es la parte ósea, incluso dentro de la parte ósea, la dentina de los dientes es la parte que podemos decir más densa y más dura, y en correspondencia también con la parte densa física del cóncavo, que serían los elementos minerales materiales, pues esos son más densos que los anteriores. Es decir, se ha hecho todo lo denso, se hace todavía más denso, pero todo lo sutil, donde es nuestra energía, es todavía más sutil. No sabemos si esto se está llegando a comprender o debe meditarse algo. Entonces, pensábamos ahora hacer esta comparativa, que es importante para ver la diferencia entre la celular cóncava y nuestro cosmos Tierra toroide, pues tratando precisamente cómo nuestro doble movimiento, en diferencia con el movimiento del Sol, que de la Tierra celular, que es, como ya hemos dicho en un vídeo anterior, como si alguien simplemente aparece por el este y se pone por el oeste, como si estuviésemos constantemente en movimiento rotatorio, como por ejemplo ya dijimos una cucharilla moviendo el café. Como eso es mucho más imperfecto e incompleto que nuestro modelo, que son dos movimientos opuestos y complementarios. Pero lo vamos a dejar para el siguiente punto, porque no queremos cargar mucho el pensamiento, que sabemos que está muy limitado, y lo vamos a hacer esto en el siguiente vídeo, terminando deseando para nosotros fortaleza en estos tiempos finales y centramiento en nuestro interior.